Bueno, está bien que te presente gente que te conoce porque va un poco más lejos del currículum clásico. Bueno, como he oído antes que Javier decía que esto iba a ser muy divertido, quizás nuestra presentación será la parte más seria, ¿no? Pero es extremadamente importante que situemos lo que vamos quizás a hacer luego. O sea, que situemos exactamente qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, a quién lo hacemos y por qué el tema de la nutrición es fundamental. Yo les quisiera equiparar, así para que se me entienda, que el tema de la nutrición es tan importante como un fármaco, por ejemplo, ¿no? Que en España la gente tiene como cosa muy importante la farmacia, ¿no? En las casas de la gente mayor acostumbra a haber un armario con una cantidad excesiva de fármacos, por ejemplo. Ahora sé que están pensando en sus casas y seguro que en sus casas tienen este armario, ¿no? Bien, y a veces no damos importancia a la comida. Es más fácil poner un vaso de leche, unas galletas allí, y esto es fácilmente masticable, se come deprisa, no da trabajo y se hace, ¿no? Y esto va a ser tanto o más importante que el propio fármaco. Porque la nutrición es nuestra gasolina de cada día. Sin esta gasolina no vamos a funcionar. Pues esto es lo que queremos presentar un poco. ¿Me ponéis la presentación? Bueno, en el programa no está Nekane Cárdenas, por un fallo creo de imprenta. Entonces, esta presentación la haremos dos personas. Yo haré un poco la parte más técnica inicial, pero la segunda parte la hará Nekane Cárdenas, que es la responsable del Departamento de Nutrición, que hace 3 años se creó en Sarco Habitae. Pero permítanme... ¿lo paso yo? Esto es lo que haremos. Les vamos a presentar un poco la compañía que ya está en parte presentada, la actividad asistencial, que es la que va a centrar sobre todo el porqué de estas jornadas, las acciones estratégicas y luego todo lo que hacemos en este departamento de atención nutricional de Sarco Habitae. Bueno, esta es la compañía. Estamos en toda España, como ha dicho Javier antes, pero es muy importante que entendamos que nuestra misión es ofrecer esta plataforma integral de servicios sanitarios y sociales y que de una vez por todas en España juntemos de nuevo la parte social y la sanitaria, porque es que resulta que van juntas. O sea, uno tiene problemas sanitarios y sociales a veces por culpa del sanitario o del social, o a veces por los dos. Y sí que hemos mantenido a veces pues, políticas desde consejerías, desde estrategias a veces demasiado separadas. Estamos diciendo vamos a atender a las personas, pues la persona tiene problemas sanitarios y problemas sociales juntos. Entonces, con esta premisa de atención a la persona, debemos juntar estas partes integrales, esta parte sanitaria y social. ¿Con qué objetivos? Bueno, pues sobre todo con el de innovar, de hacer las cosas distintas, de hacerlo distinto totalmente a lo que se ha hecho hasta ahora. Las residencias eran asilos hace 20, 30 años. Hoy son sitios, no son domicilios, quiero ya empezar a cambiar el concepto, donde va gente enferma. Si uno no está enfermo, habitualmente está en su casa, porque hay buenos servicios sociales de atención a domicilio. Por lo tanto, en las residencias tenemos personas enfermas. Y ahí es donde está cambiando globalmente en toda España el perfil de estos usuarios. Por lo tanto, debemos garantizar este continuum asistencial que estamos, de hecho, en medio de la parte de atención hospitalaria y de la parte de atención primaria. Estamos en una zona
que en España aún está con un escalafón. Uno está atendido de una forma en el hospital y cuando se va al domicilio está atendido de otra forma y posiblemente con ciertas incomunicaciones entre los dos niveles. Estamos en medio, la atención sociosanitaria estaría en medio y esto va a ser muy importante. Esta va a ser uno de nuestros objetivos, el estar en todas las comunidades autónomas, ya no les cuento porque lo ven aquí. Conseguir que seamos una empresa comprometida en la excelencia es por lo que estamos luchando y una parte de la excelencia va a ser la nutrición y, desde luego, esto tiene que ser sostenible económicamente y lo sabemos muy bien pues, en momentos de crisis. Y todo esto lo trabajamos con sinergias y partenariados con otras organizaciones y con la más importante que trabajamos son con las organizaciones públicas, con las administraciones públicas. De la mano, las dos partes, vamos a intentar que todo esto sea posible. Bueno, esto lo ha explicado Javier ya, la cantidad de centros donde atendemos, distintos tipos de centros, etcétera, pero sí que es importante que sepan que las unidades en residencias no son homogéneas, sino que tenemos unidades de convalecencia, donde atendemos perfiles de personas que vienen del hospital de agudos y van a hacer una corta estancia, precisamente para que no haya este escalafón de atención hacia la primaria, ¿no? Es una parte muy importante, son estancias cortas, lo que llamamos los respiros sociales, y tenemos unidades de demencia, unidades de Alzheimer, demencias y trastornos de conducta, centros de día, y luego tenemos una parte importante que es gente mucho más joven, desde niños incluso con discapacidad intelectual o física. O sea que tenemos una cobertura muy global de todo lo que sería el ambiente sociosanitario. Y luego a nivel de domicilio también atendemos una parte social, indudablemente, pero atendemos una parte sanitaria desde hospitalizaciones en domicilio, gestión de pacientes crónicos. Somos la primera entidad que ha montado una red de atención a enfermos crónicos complejos en algunas ciudades, Barcelona, Madrid, ahora empezaremos Sevilla, donde hay un gestor de casos que gestiona el nivel asistencial donde la persona va a ser atendida con una misma información, conexión a historia clínica compartida, etcétera, y atendemos a la persona en domicilio, en plaza de internamiento, en consulta externa, donde convenga, al momento que convenga. Esto sería la gestión de enfermos crónicos y la atención médica y enfermería a domicilio, call center, etcétera. ¿Por qué todo eso? Miren, nosotros creo que tenemos algo, no seremos ni más buenos ni más inteligentes que otros, pero lo que sí tenemos seguro es la experiencia. En el 2013, en plazas residenciales, atendimos 11.862 casos en España, que en realidad fueron casi 11.000 personas atendidas en estas plazas. Estas personas eran la mayoría mujeres, ¿de acuerdo? Y en su gran mayoría, las 3/4 partes, entre 75 y 95 años. Enfermedades, muchas, eran personas muy enfermas. Sobre todo, aparato circulatorio, corazón, temas de arterias, venas y trastornos mentales se llevaban prácticamente más de la tercera parte. Pero lo que es más importante de todo es que de estas 11.000 personas, el 71% tenían 3 enfermedades activas en aquel momento o más. Si miramos 5 diagnósticos o más, es más del 50%. O sea que no atendíamos personas no enfermas. Todas tenían algún proceso patológico. Fijaros, solo el 6% no tenían ninguna enfermedad. ¿Por qué estaban enfermas? Porque venían enfermas, indudablemente. ¿Pero de dónde venían? Pues la mitad de los ingresos, que fueron 5.266, venían del hospital. Los otros venían de su domicilio, pero ya venían con procesos patológicos. Esta es una escala que nos dice el riesgo que tiene la persona de ulcerar la piel. Es una escala que mide el estado físico de la persona. Pues vean que más de la mitad de las personas que vinieron de estos 2 estamentos tenían grave riesgo de ulcerar la piel.
Por lo tanto, tenían gran dependencia y inactividad. Y vamos a la parte que nos lleva hoy. En el momento del ingreso, y esto es extremadamente importante porque luego se ha hablado muy mal de las residencias e injustamente, en el momento del ingreso, la cuarta parte ya venían desnutridos. Y mucho más de la otra cuarta parte, el 34, casi 35%, venían con riesgo de desnutrición. Esta es una escala que luego la verán con detalle, que nos dice si la persona está desnutrida o la persona está en riesgo de desnutrición. Solo un comentario, es que comían mal, es que les dieron mal de comer en algún lado, en el hospital no lo dudo porque estuvieron pocos días, no tuvieron tiempo de desnutrirse en casa a lo mejor. A ver, la desnutrición aparece porque uno coma mal, pero también aparece porque uno está enfermo. Entonces es la relación, en realidad más de la mitad de las personas que ingresaron estaban enfermas y por lo tanto tenían desnutrición. ¿Vale? Y de ahí el motivo de esta jornada. Entonces, en Sarco Habitae, indudablemente que hace años que vemos eso y ya hace años empezamos a organizarnos, ¿no? Hasta que conseguimos ya montar de forma absolutamente estructurada el departamento de Nutrisar Cohabitae. Tiene 4 facetas. Una que sería la validación de menús. Todos los menús que se hacen en todas nuestras residencias son elaborados por las propias residencias, son planificados por las propias residencias. Esto tiene un motivo extremadamente claro. España sí tiene una riqueza importante, que a veces es poco explicitada, es la comida. O sea, en España es, digamos, un territorio a nivel mundial que tiene una variedad impresionante. O sea, ustedes aquí comen mucho arroz. Yo les pongo el arroz cada día en el País Vasco y me cuelgan vivo. Los andaluces, gazpacho en verano todos los días, que es ácido, que tiene vinagre, que va fatal para las personas mayores, pero a los andaluces les va de maravilla. Yo pongo el gazpacho en Barcelona y me cuelgan del palo mayor. O sea, vamos a ver, ¿es eso? Pues bueno, pues las comidas que se fabriquen desde los propios centros. Pero vamos a buscar la parte técnica. Alguien tiene que validar que esto funcione, que sea equilibrado en proteínas, en hidratos de carbono, etcétera. Como no sabemos mucho en casa, pues hacemos lo que podemos. Bueno, pues entonces ahí tenemos el departamento que revisa, como pueden imaginar, los miles de menús. Ayer Necan en el tren abre el ordenador, digo, aquí también vas a trabajar, dices que me quedan unos cuantos menús que validar, ¿no? Entonces tiene un trabajo tremendo que es validarlos todos, ¿de acuerdo? Esto va a ser la función de validación de menús. Vamos a formar a nuestros profesionales, vamos a formar a las personas en establecer conocimiento en dietas equilibradas, dietas especiales, métodos de cocina, etcétera. Parte de esta jornada es este motivo, ¿no? El soporte. Los centros tienen dudas, los profesionales tienen dudas, la formación que se recibe en las universidades desde un médico a una enfermera y a otros profesionales en nutrición es bastante pobre. Bueno, pues tendremos que formar en temas de dietas, en elaboración de platos, etcétera, etcétera. Y, desde luego, otra vez, indudablemente esto tiene que ser soportable, tiene que poderse hacer y pagar. Y por lo tanto los costes, tener muy claro el tema costes. Hace 2 años ya, 1 año y medio largo, decidimos que solos no podíamos andar y entonces buscamos una empresa que fuera potente en este sentido. Y fue Nestlé. Indudablemente Nestlé a nivel mundial es la primera empresa. No tengan en sus cabezas Nestlé chocolate, estas cosas. Esto es Nestlé Health Science, que tiene su sede en Suiza y es otra empresa dentro de Nestlé, luego Nuria se lo explicará, que está dedicada a la nutrición y a la salud.
sea, a ver, para que me entiendan, pues elaboran dietas preparadas en aquellas botellitas que incluso se pueden poner directamente en una avena, ¿no? Saltarse el tubo digestivo y poder alimentar a una persona. O sea, con elaboración muy avanzada en este nivel. Entonces, ¿por qué Nestlé? Pues porque necesitábamos nuevas herramientas para evaluar el estado nutricional. De hecho, el MNA, la escala esta, la inventaron ellos y la validaron a nivel mundial. Pero tenemos que avanzar en eso, estamos trabajando. El soporte propiamente nutricional en los casos de riesgo. Tenemos población desnutrida en nuestros centros. Vamos a trabajar juntos con ellos. Vamos a desarrollar todo lo que es la nutrición clínica en la propia intervención y en los tratamientos. Y hemos empezado, ya llevamos 1 año y pico trabajando con la disfagia, que luego se lo explicará muy bien Nekane. La disfagia es el tragar mal las comidas, es el atragantamiento. Y esto que parece que no tiene ninguna importancia, etiquetado en nuestros centros estaba alrededor del 3-4%, tenemos casi el 20%, y en muchas residencias probablemente ni se lo han planteado el etiquetarlo. Lo saben que existe porque lo ven, pero es una situación importante y causa de muerte además. Por lo tanto, estamos trabajando muy seriamente en esto y análisis y difusión a nivel científico, que también ahora pronto ya empezaremos a publicar trabajos. De ahí el pacto este con Nestlé Health Science. Y vamos a empezar a hablar de la atención nutricional en Sarcoavitae. Solo 2 presentaciones que yo sí quiero intervenir para decirles primero que nosotros estamos en un nivel de registro de todas las acciones que hacemos con las personas que tenemos en las residencias muy elevado y muy técnico. Está 100% informatizado todo, desde la historia social, la funcional, fisioterapia, toda la parte de psicoterapia, psicología, etcétera, y toda la parte de nutrición. Entonces, es una historia que nos registra, pues desde luego, desde las propias enfermedades, todo en la parte dietética, con hábitos alimentarios, el estado bucal, la masticación, que es donde la digestión empieza masticando, no piensen que empieza en el estómago. La digestión empieza masticando la comida y mezclándola con la saliva, que tiene unos productos que van a empezar a preparar la comida. Los que comen rápido, fatal. ¿De acuerdo? Tendremos que pedir a la empresa que nos dé un poco más de tiempo para comer, quizás, Javier. No, porque claro, no salivamos y entonces esto llega al estómago mal preparado y tiene consecuencias. Acordarse que esto es muy importante. Todo el nivel de farmacia, que indudable es importante, la valoración funcional, psíquica y social, como he dicho, distintos parámetros, la escala de MNA y la valoración de disfagia como 2 elementos novedosos. Y esta, fíjense, esta es la escala que empleamos para saber si una persona está desnutrida o no. Tiene 7 preguntas, es la escala reducida, y con estas preguntas y una puntuación determinada hay una serie de medidas antropométricas, de peso, talla, etcétera, y con esto, haciendo este simple cuestionario, sabemos si una persona está desnutrida o no está desnutrida. ¿Vale? Con todos estos elementos registrados, o sea, teniendo la foto de la persona que atendemos, entonces empieza Nekane. ¿De acuerdo? Pues empieza. ¿Sí? ¿Se me oye? Ana, buenos días. Bueno, antes de nada, como ha dicho el doctor Pascual, os
explicaré qué es la disfagia. Como ha dicho el doctor Pascual, la disfagia es la dificultad que tienen para tragar. Todos hemos visto, hemos conocido personas que cuando van a comer les cuesta comer, se les cae la comida, incluso tragan pero no terminan de vaciar la boca, o al tragar tosen, o hacen el secarraspeo. Pues todos estos síntomas son síntomas de disfagia, son síntomas o signos de que hay problemas al tragar. Entonces, es importante porque la gente, con todas estas molestias, y para evitar la situación tan desagradable que cuando comemos, tosemos, la gente lo que hace es dejar de beber y dejar de comer, lo que puede llevar a casos de desnutrición y de deshidratación, ¿vale? Y además, muchas veces, cuando vemos a una persona que tiene problemas para comer, incluso para tragar, por desconocimiento, hacemos que pues vamos a darle texturas más claritas, líquidos en lugar de sólidos, porque parece que los sólidos, tenemos la idea de que el sólido cuesta más tragar, ¿vale? Pues justamente al contrario, porque claro, el líquido, ¿vale? Nosotros cuando bebemos o cuando comemos algún líquido, pasa mucho más rápido por la boca, entonces al llegar a la laringe no da tiempo a cerrar, digamos, las vías respiratorias y es mucho más fácil que pase las vías respiratorias. Es más fácil que pasen las vías respiratorias los líquidos que los sólidos. Por eso la gente, cuando tiene problemas de atragantamiento, es importante espesar los líquidos, ¿vale? Por eso nosotros, desde el ingreso, en el momento que ingresan en los centros, o cuando vemos la necesidad de valorar, se le realiza una pequeña valoración de la disfagia para identificar a aquellos residentes que necesitan una dieta especial para que traguen mejor, ¿vale? Es un test muy sencillito donde se le dan 3 líquidos espesados con diferente grosor de espesura, ¿vale? Y cuando lo tragan se ve si muestran alguno de los síntomas más característicos de que hay problemas a la hora de tragar, como la tos, el carraspeo. Si no tiene ninguno de estos síntomas es que no tiene problema de deglución. Si presenta alguno de los síntomas, valoraremos en qué textura, en qué grado de espesor hay que presentarle o hay que darle la comida y los líquidos. En el día a día es muy importante identificar siempre a los residentes que padezcan este problema. Por esto, con esta simpática hojita que todos los auxiliares disponen de ellas, como el personal sanitario, tienen que señalar, ¿vale?, para luego comunicar al responsable si ven que algún residente tiene alguno de estos síntomas característicos del atragantamiento, una tos, un carraspeo. De esta manera tan sencilla y tan rápida, tenemos siempre identificados a todos los residentes con este problema. Claro, tenemos que tener, como les he dicho antes, con el test valoramos si hay presencia de problema de atragantamiento o no y qué textura le tenemos que dar. Para ello tenemos que tener perfectamente determinada el espesor de lo que nosotros llamamos cada textura, qué grado de espesor tiene que tener cada líquido. Por eso, empezando desde abajo para arriba, ¿vale?, el más espeso, muchas veces el que mejor se controla para tragar y el que menos problema da es la textura pudding, ¿vale? Digamos, es la textura de un flan, ¿vale? Que cuando no se puede, a que sea un líquido, no se puede beber en pajita ni en vaso, hay que comerla con cuchara, ¿vale? La segunda textura sería la textura miel. Todo el mundo conocemos la textura miel, ¿vale? Esa textura sí que se puede beber en vaso, pero no se puede beber con pajita, ¿vale? Y la más arriba de todo es la textura néctar. Digamos como es una miel diluida, ¿vale? Es una textura que sí que se puede beber con cañita o en vaso, ¿vale?, pero que, bueno, que deja a la cuchara. De estas maneras, las auxiliares o el personal de cocina, cuando se determina estas texturas, saben perfectamente cómo tienen que espesar la comida o los alimentos. Con las valoraciones que hemos comentado antes y con esta ya tenemos perfectamente determinado las dietas que el centro necesita, ¿vale?
Una vez, como ha comentado el doctor Pascual, los menús se realizan en el propio centro y ya no solamente por la gastronomía de la zona, como aquí el arroz, sino porque muchas veces el arroz se acostumbra a comer de segundo plato y de primero aceptan muy bien una ensalada, por ejemplo. Las combinaciones de platos muchas veces que son propias del sitio o de la residencia, a distancia no se puede saber. Por eso es el mismo centro el que tiene que realizar el menú. Luego lo mandan a Nutrisar y yo, bueno, digamos que hago las combinaciones o las correcciones oportunas. Pero todas las correcciones que se hacen desde Nutrisar están consensuadas con el centro para evitar y para intentar conseguir... Perdón, pero es que los menús sean los más adaptados posibles a los gustos de los residentes. Y no son unos menús que una vez que están validados sean así para toda la temporada. En cada temporada siempre se ponen platos nuevos para variar, para que no sean monótonos los menús. Pero muchas veces un plato igual no puede gustar. Pues esos platos, o cuando hay un plato que no se acepta bien, se pueden modificar, siempre con el objetivo de ajustarnos lo más posible a los gustos y las necesidades de los residentes. Esto es una planilla estándar de un centro donde ponen todas las dietas con los platos, ¿vale? Luego está la valoración y la valoración nutricional, donde informa de las calorías, de las proteínas y de los lípidos de los menús, ¿vale? Y bueno, este es el mismo menú, pero en un formato que es mucho más legible e entendible para los residentes, ¿vale? Claro, para que los menús tengan una rigidez, todos los platos que vienen en el menú van acompañados de una ficha técnica, donde no solo se determina la cantidad de las proteínas, la cantidad de comida, los ingredientes, para que siempre se elabore de las mismas maneras, sino también le hemos añadido una foto para que el personal de los comedores sepan perfectamente qué cantidad tienen que servir, para evitar eso de a uno sirvo 8 albóndigas y al de al lado le sirvo 4. El que come poco le pongo 2 y al que come mucho le pongo 8. No, a todos los residentes hay que darle la misma cantidad, porque es lo que le corresponde, es lo que le toca. Además, vienen acompañados de una foto para que la presentación de los platos sea una presentación cuidadosa, una presentación mimada. ¿Por qué? Porque es muy importante que la comida entre por los ojos, con lo cual la presentación de los platos es muy importante. ¿Vale? Entonces, todos los menús que se elaboran tienen la misma consistencia, la misma textura. No, porque hemos comentado que no todos los residentes tienen la misma capacidad masticatoria o tienen la misma capacidad de deglución. Y analizando nuestra situación, comprobamos que casi el 50% de los residentes sí que comen una textura normal, pero nos encontramos que casi un cuarto de los residentes necesitan una dieta blanda. Una dieta blanda o una dieta de fácil masticación es aquella dieta en la que normalmente se eliminan los alimentos duros, un bistec a la plancha o un lomo en salsa, ¿vale? Y también un cuarto de los residentes necesitaban dieta triturada, es decir, dieta pasada por el turmis. Claro, estamos hablando de que casi el 50% de los residentes necesitan una dieta adaptada a sus capacidades, ¿vale? Es una cantidad muy elevada. Entonces, lo que hemos trabajado es en conseguir, en transformar los platos tradicionales sólidos y duros, en consistencias más blanditas para que todos los residentes puedan disfrutar del mismo sabor, ¿vale? Muchas veces, cuando un lomo en salsa lo tenemos que transformar a picado o a triturado, en esta transformación tenemos que añadir o caldo o otros ingredientes para que el puré pasado por el turmis quede en una textura homogénea. Cuando se añade caldo o otros ingredientes, el sabor se pierde. Entonces, no conseguimos ese mismo sabor. Y además, hay muchos alimentos que con el triturado tradicional no se conseguía una textura
homogénea y una textura adecuada, con lo cual eran eliminados de la dieta. También conseguimos, digamos, romper la rutina. En la persona que está comiendo diariamente un puré, simplemente el hecho de poderle presentar la misma comida, el mismo plato, el pescado, con una forma de pescado o las salchichas en forma de salchichas, es muy gratificante. Ahí, por ejemplo, el plato que de aquí es paella. Una paella normal se ha texturizado, se ha transformado en una textura pudding, que lo pueden comer muchos de los residentes, con el mismo sabor. Lo de arriba es... lo de arriba es mandarina. El texturizador es una máquina, como un triturado mucho más potente, que lo que ayuda, lo que hace es triturar. Al triturar tan potente, no hace falta añadir líquido, como en un triturado normal. Cuando nosotros hacemos el triturado normal, tenemos que añadir líquido para que se triture todo y no queden tropiezos o queden pieles. Esta máquina tritura todo, incluso las pieles, con lo cual conseguimos una textura totalmente homogénea, sin trocitos, que no hace falta ni colar. Con eso realmente lo hemos probado y hemos conseguido que no solamente aumenten la cantidad que ingieren, sino aumenta la satisfacción del acto de comer cosas que hacía muchos o sabores que hacía mucho tiempo que no habían ingerido, que no habían comido. Entonces preguntamos a nuestros médicos, porque cuánta gente de la dieta triturada, tradicionalmente, con una dieta de fácil masticación, el residente no ingería mucha cantidad, se le pasaba a dieta triturada para asegurar que por lo menos ingeriese algo. Entonces le preguntamos en 5 centros cuántos de los residentes con esta dieta triturada podían pasar a una dieta texturizada, a una dieta que pudiese comer este tipo de textura. Y con los estudios vimos que hasta un 70% de estos residentes podían comer en dieta texturizada. Es decir, un 70% de los residentes que llevaban tiempo comiendo en forma de puré podían pasar a comer en forma y presentaciones mucho más variadas. Y eso es una planilla de las 4 texturas que actualmente podemos ofrecer. Una dieta blanda para los residentes que solamente tienen problemas que no tienen dientes, problemas de masticación. Una dieta blanda asociada a problemas de tragar. Una dieta texturizada, que sería esta dieta que combina dieta crema y dieta texturizada. Y una dieta triturada para aquellos que necesitan una textura semilíquida. Bueno. Cuando este trabajo o la desnutrición no se puede revertir con una alimentación oral tradicional, se ha de acudir a los suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales son unos preparados que hacen los laboratorios, como Nestlé u otras marcas, que lo que ayudan es aportar las proteínas o vitaminas que no se pueden ingerir a través de la alimentación normal. Bueno, y ese es un algoritmo que tienen los profesionales para saber qué suplemento nutricional y cuándo tiene que aplicarlo. Y bueno, y otra de las acciones que se hace es formar a los profesionales y a los residentes, porque es muy importante que la gente sepa qué tiene que comer y por qué. Bueno, muchas gracias.